Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes en cada una de sus casas. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor hable a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Y este es un precioso momento en el que vamos a estudiar su palabra y a orar con su palabra. Recordamos entonces que estudiamos con la sigla CASA, que es confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Sean ustedes bienvenidos, mi nombre es Marcela Blandón, hago parte de la membresía del Redil del Estadio y queremos entonces en esta mañana, como estamos haciendo todos estos días, estudiar la palabra del Señor. Lo estamos haciendo todo este año. Para el día de hoy corresponden los capítulos de Números 16 y 17. Vamos entonces a leer y a tomar un fragmento de Números capítulo 16. Yo le invito para que leamos capítulo 16, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego en incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Son ustedes hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Bueno, en estos capítulos que hemos estado leyendo del libro de Números, podemos ver que la idea central de todo el libro, el texto, es la fidelidad de Dios camino a la tierra prometida. Vemos el pueblo de Israel ya está pasando la generación que se rebeló contra Dios, ya están empezando de alguna manera pues como a caer. Y el capítulo de hoy, por ejemplo, nos revela ello. Uno de ellos, Coré, Datán, Abiram, ellos fueron muertos a causa de su pecado. La palabra del Señor nos muestra en todo este libro de Números su presencia a través del tabernáculo, esa presencia que siempre va a estar y va a estar con ellos, con el pueblo de Israel. Aún ellos siendo rebeldes, Dios no invalida su pacto. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor en este libro. Como todo libro narrativo, este no es la excepción. Aquí se está narrando una historia, se está narrando de cuál fue esa rebelión en la que cayeron estos personajes, Coré, Datán, Abiram y los 250 profetas del pueblo de Israel. Ellos se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, cuando en realidad la rebelión es directamente contra el mismo Señor. Entonces, en todo texto narrativo nosotros podemos encontrar unos personajes principales o el personaje protagónico, personaje antagonista y personaje ya secundarios. Cualquiera diría que el personaje principal son Moisés y Aarón, pero aquí el personaje principal, el protagonista es Dios. Los personajes antagónicos vemos Coré, Datán, Abiram y por supuesto el pueblo que se rebela contra Dios. Y tenemos entonces a los personajes secundarios que fueron Moisés y Aarón. Entonces, en el transcurso de esta mañana, en este devocional, vamos a mirar
en la confesión, adoración, súplica y agradecimiento, ¿cómo podemos entonces ver cada uno de estos ítems dentro del texto que nosotros estamos leyendo? Vamos entonces a continuación a escuchar una canción y comenzamos entonces con la letra C, confesión. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Para los hermanos que apenas se están uniendo a nuestro devocional en casa, les recuerdo, estamos leyendo Números capítulo 16. Le invito a que leamos los 2 capítulos concernientes a este día, pero en este momento estamos leyendo solo el capítulo 16. Aquí entonces en Números, en este capítulo se nos está relatando acerca de la rebelión, el pecado por el cual Dios consumió a Coré, Datán, Abiram y a su familia. Ellos estaban deseosos del sacerdocio que Dios le había dado a Aarón. Coré era también levita. Él estaba llamado junto con su familia y los de su casa a cuidar de los utensilios del templo. Pero él no quería solo eso, él quería ir más allá, él quería el sacerdocio que Dios le había dado a Aarón y a todos sus hijos. No contento con esto, lo que llamó al pueblo fue a sublevarse contra el sacerdocio de Aarón, y estos personajes se levantaron y comenzaron entonces a crear de alguna manera como confusión entre el mismo pueblo. Querían que todos se rebelaran contra Moisés y Aarón. Pero ellos lo estaban haciendo era directamente en contra de Dios, porque fue Dios el que determinó quién iba a ser de quién iba a ser el sacerdocio. Entonces, es lamentable ver cómo estos hombres llevaron a sus familias, a 250 profetas más, a que ellos se rebelaran contra las personas que Dios había puesto en el liderazgo y sencillamente retaron a Dios. Vemos en el versículo 3 lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces, ustedes han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de esta comunidad del Señor? Ellos pensaban que estaban hablando por Dios. Ellos estaban pensando que ellos podían también ser sacerdotes, pero Dios ya había dado su palabra. Y es lamentable, un mal sacerdocio lo que puede hacer, puede llevar a la destrucción de un pueblo. A nosotros el Señor en su palabra nos dice que somos real sacerdocio y nación santa. El Señor quiere llevar a sus hijos a que cada uno de nosotros tengamos un sacerdocio santo, apartado para Él, dependiendo de Él, y que nosotros podamos llevar a nuestras familias a que adoren al Señor.
Vemos en su palabra cómo fue destruida toda una familia, toda una descendencia, de ellos no quedó nada. Entonces, le invito, hermano, a que en oración podamos rogar al Señor, podamos entrar ante el Señor en adoración, en oración, y pedir perdón por nuestro pecado, por nuestra rebelión. La rebelión siempre ha estado en nuestro corazón. Nosotros siempre hemos querido ir en contra de lo que Dios dice. Pero el Señor nos lleva en su gracia y misericordia nuevamente hacia Él. Entonces, le invito a que busquemos el rostro del Señor en oración. Señor, gracias te queremos dar por tu preciosa palabra. En esta mañana queremos pedirte perdón por nuestras rebeliones. Queremos pedirte perdón por nuestro pecado, Señor. Cuando nosotros pensamos que estamos actuando a tu favor, creyendo, Señor, que nosotros tenemos la última palabra, y cuando nosotros no acudimos a ti en oración, en búsqueda, Señor, de respuesta aún, en medio de cualquier circunstancia que vivimos. Señor, así como el mismo salmista David en el Salmo 51 decía, contra ti solo he pecado, que nosotros podamos reconocer que el pecado a nosotros nos aparta de ti. El pecado cualquiera que sea, lo que hace es que nos rebelemos contra tu palabra, tus mandamientos santos. Te oramos, Señor, para que tú nos purifiques, para que tú nos laves, pero qué hermoso es saber que tenemos un Dios perdonador. Dice tu palabra también que tú eres amplio en perdonar, y podemos, Señor, acudir a tu gracia, a tu presencia, Señor, y podemos nosotros ser perdonados, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra la necesidad que tenemos de ti, pero también nos muestra un Dios santo, un Dios grande, un Dios misericordioso, que inclina su oído ante la oración de un pueblo arrepentido. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Le invito, hermano, a que escuchemos la siguiente canción y continuamos con la palabra adoración. Que podemos confiar en ti, Señor. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti. Qué hermoso es saber que en Cristo tenemos una roca eterna y que sus promesas son fieles a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestras iniquidades. Él no mira a ellos, sino que mira a Cristo en nuestras vidas. En el texto que estamos leyendo de Números 16, después de el Señor haber consumido en fuego a los 250 hombres que ofrecían incienso, aparentemente a Dios, y después de haber literalmente tragado la tierra a Coré, Datán, Abiram y a sus familias, el pueblo, en vez de adorar al Señor, de postrarse en tierra, de pedir perdón, al día siguiente siguieron murmurando en contra de Moisés y Aarón. Nosotros lo vamos a ver a partir del versículo 36. Siguieron murmurando. Y hay algo muy especial que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, desde el versículo 43 al 46. ¿Qué fue
lo que hizo Aarón, qué fue lo que hizo Moisés, después de haber escuchado cómo el pueblo murmuraba y hablaba de ellos. Ellos en vez de hablar en contra del pueblo de Dios y en vez de lanzar maldiciones, como de pronto cualquiera lo haría, como usted y yo lo podríamos hacer, ellos lo que hicieron fue tomar un incensario y vamos a elevar adoración a Dios, vamos a elevar súplica al Señor para que no derrame su ira sobre este pueblo. Le invito a que leamos el versículo 43 al 46 y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron en tierra y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas de las brasas ante el altar, agrégale incienso y vete corriendo donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor, Dios se airó contra ese pueblo. Es que estaban atentando contra la santidad de Dios, estaban yendo en contra de la palabra del Señor. Pero es precioso ver cómo Moisés y Aarón actúan inmediatamente, saben cómo llegar al corazón de Dios y lo hicieron a través de la adoración. Tomaron un incensario y comenzaron a elevar adoración. Tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que es misericordioso y es digno de alabanza, así que yo le invito en esta hora de la mañana que adoremos al Señor y que demos gracias porque para siempre es su misericordia, como lo decían los cantores de David. Señor, gracias te damos a ti por ser un Dios bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú a través de tus palabras nos muestras, Señor, lo celoso que tú eres, lo santo, pero también nos muestras lo misericordioso y compasivo con un pueblo que te clama a ti, con un pueblo que te adora, un pueblo que sencillamente levanta ante ti ofrenda agradable, y si es agradable es por los méritos de Cristo. Adoramos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos, así como Señor tú lo hiciste con tu pueblo de Israel, así lo haces con nosotros. Día a día nos das la oportunidad de entrar a tu presencia. En el nombre de Jesús, le invito a que adoremos al Señor en esta mañana con la siguiente canción. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor. Amén. Tenemos un Dios grande y poderoso. Y en el capítulo de Números 16 estamos viendo mucho más acerca de esa grandeza y esa majestad. Ya pasamos entonces por la C de confesión, la A de adoración, ahora vamos por la S de súplica. Vamos a ver cómo vemos la súplica en el texto de Números capítulo 16. Estábamos entonces hablando acerca de cómo el pueblo se rebeló contra Dios, hablando y murmurando de Moisés y Aarón. ¿Y cuál fue el acto que hizo Moisés, que le dijo que Aarón que hiciera? Y es tomar un incensario y alabar al Señor, y es derramar adoración a Dios.
¿Qué hizo Aarón? Versículo 17, le invito a que lo leamos. Versículo 17 y 48. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Qué precioso es ver lo que el Señor hizo en medio de su pueblo a través de dos hermanos que sencillamente conocían a su Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la súplica e intercesión. Nosotros podemos ver en este capítulo 16 que podemos resumirlo en dos palabras, una rebelión, la rebelión del pueblo, pero la otra es intercesión. Vemos a estos dos hombres que se pusieron en medio del pueblo, en este caso Aarón como sacerdote, se puso en medio del pueblo y adoró al Señor, levantó su incensario y comenzó a interceder al Señor, a suplicar al Señor. Aquí no registra cuál fue directamente la oración que Aarón pudo haber hecho, pero me imagino que Aarón lo que hizo fue recordarle al Señor sus promesas dadas de tiempo atrás, desde Abraham, para su pueblo Israel. Y es muy hermoso ver cómo dice la palabra del Señor que paró la mortandad. La intercesión, la súplica ante nuestro Señor hace eso, que nosotros podamos hablar al Señor, orar a Dios, interceder a Dios por nuestras vidas, las necesidades de otros, de su pueblo, y cómo el Señor escucha nuestras oraciones, las oraciones de sus hijos, y hace que Él comienza a actuar de una manera poderosa. En este caso, cesó la mortandad. Si usted tiene alguna necesidad, una petición de oración, pues compártala con sus hermanos en la fe, para que también podamos juntos adorar al Señor y podamos interceder, orar a Dios por usted, por sus necesidades. Cómo Dios escucha a un pueblo que clama. Él mismo promete estar en medio nuestro cuando nos reunimos a adorarlo a Él. Entonces, qué precioso es ver esto, esa súplica que elevaron estos hermanos ante el Señor. Le invito, hermano, a que en esta mañana también nosotros podamos levantar nuestra voz en súplica de adoración a nuestro Señor, reconociendo que Él escucha nuestras oraciones. Esto solamente muestra que Dios es un Dios magnífico y que su oído no se ha cortado para oír. Señor, gracias te queremos dar por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú escuchas las oraciones de tu pueblo, de tus santos, de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás atento a nuestras oraciones. Oramos en esta hora de la mañana por cada petición que tengan nuestros hermanos en la fe, sean enfermedades, sean dolencias, cualquier dificultad por la que estén pasando, Señor. Oramos para que tú, en el nombre de Jesús, tengas misericordia y tú actúes conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú ya has determinado, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú obrando en paz, obrando en libertad, obrando en sanidad, obrando como tú muy bien lo sabes hacer. Señor, aquí están nuestros corazones, levantamos nuestra adoración a ti, nuestra súplica, nuestras manos, nuestros corazones los elevamos a ti, sabiendo que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. En el nombre glorioso, precioso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Le invito, hermano y hermana, que adoremos al Señor, a que levantemos nuestra voz en adoración y escuchemos la siguiente canción. Para que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Bueno, hermanos, qué precioso es saber que tenemos un Dios que nos ama, que escucha nuestras oraciones, nuestras necesidades las conoce y que Él las suple conforme a sus riquezas en gloria. Bien, ya estamos terminando con nuestro devocional en casa. Vamos entonces con la de acción de gracias. Y en esta mañana recordamos, al principio había hablado acerca de que el libro de Números es un texto narrativo. El capítulo 16 nos está contando la historia de la rebelión del pueblo de Israel, especialmente de Coré, Datán y Abiram, y después el pueblo se rebeló. Pero estábamos hablando acerca de que los textos narrativos tienen entonces personajes principales, secundarios, y pues por último también tiene antagonistas. En esta mañana, qué hermoso es poder reconocernos a través de la palabra del Señor. Tenemos que el personaje principal sigue siendo Dios, Él sigue siendo el protagonista de esta palabra. El personaje secundario, los personajes secundarios en este caso, vemos cómo somos nosotros. Nosotros en realidad no somos más que vasos que el Señor utiliza. Pero qué hermoso es ver el sacerdocio de Cristo en Aarón. No sé si usted puede ver que en el texto cuando nos habla acerca de que Aarón levantó incienso y que cesó la mortandad, significa que ese incienso que levantó fue propicio de tal manera que el Señor paró lo que estaba haciendo, paró la mortandad en el pueblo de Israel. Y eso fue lo que hizo Cristo en su obra en la cruz, es parar con esa ira de Dios que estaba sobre nosotros, por nosotros rebelarnos constantemente ante un Dios santo, ante un Dios bueno, un Dios puro, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y la obra de Cristo lo que vino a hacer fue eso, a cesar esa muerte. Y nosotros ya ahora en Cristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, siendo nosotros rebeldes como el pueblo de Israel, Cristo murió por nosotros. Él fue la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y qué hermoso saber que cuando se habla de propiciación es que es algo que se recibe a cambio de otra cosa. En este caso, Cristo es nuestra propiciación. El Señor tomó el sacrificio de Cristo como olor grato, olor fragante. Y por eso es que nosotros podemos entrar ante el trono celestial. Por eso es que podemos ir confiadamente ante su trono de gracia. Porque la propiciación por nuestros pecados ya fue pago. Y porque en Jesús nosotros tenemos esa entrada. Entonces, qué hermoso es saber que tenemos a nuestro intercesor de nuestro lado, que ese intercesor divino está siempre orando al Padre, siempre intercediendo por nosotros. Así que damos gracias a Él. ¿Cómo vamos a actuar nosotros durante el día de hoy?
Entonces yo le invito, mi hermano, a que piense en el día de hoy, ¿cómo puedo agradecer a Dios? Porque no me ha consumido, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque hoy me puedo levantar, puedo ver mi familia, puedo ir a trabajar, a estudiar, puedo hacer lo que puedo hacer, porque su gracia está sobre mí y no su ira. Entonces yo le invito, hermano, a que piense y medite en la palabra del Señor durante el resto del día y que pueda usted actuar en agradecimiento al Señor, elevar acción de gracias, hacer acciones de gracias ante el Señor por su obra. Damos gracias al Señor en oración, concluimos con nuestro devocional. Señor, gracias te damos a ti por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque el sacerdocio de Aarón es nada más una muestra, un reflejo de lo que tu sacerdocio, Jesús, iba a hacer. Gracias, Señor, por ser la propiciación de nuestros pecados y porque por tu sacrificio nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Qué bendición, Señor, es saber que te tenemos a ti de nuestro lado, que nuestro Padre nos ve, no nos ve a nosotros, sino que te ve a ti, Jesús, en nuestras vidas. Damos gracias a ti, elevamos nuestras oraciones a ti y queremos, Señor, alabarte. Queremos en el día de hoy y todos los días de nuestras vidas, Señor, actuar en agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros, que nosotros podamos responder a tu palabra y a todas tus obras, Señor, oh Dios de los cielos, en bendición para con los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le invito, hermano, a que terminemos entonces alabando el nombre del Señor a través de la siguiente canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, hermanos, gracias damos al Señor por este tiempo tan maravilloso que pudimos tener en su palabra. Oramos al Señor para que esta palabra quede implantada en sus corazones, en nuestros corazones, y produzca el fruto al 100 por uno. Que